Muy buenas a todos, bienvenidos a la clase de repaso para el examen de taller mecánico. El día de hoy se va a hacer ejercicios sobre los procesos de torneado, taladrado y fresado en el taller mecánico. Sí, vamos a comenzar con la primera operación, la cual es el torneado. El torneado es un proceso de manufactura en el cual se le da forma a las piezas mediante la remoción de material, como por ejemplo un cilindro en estado más bruto. ¿Y qué hacemos? ¿Qué se hace el mecanizado? Pues se reduce, usted tiene un eje. Entonces, ¿qué se hace? Es quitar capas por capas para darle una forma cilindro. Entonces, se remueve por un lado. ¿Y cómo se hace esto? Pues haciendo girar la pieza mientras la cuchilla que va a cortar va a moverse de forma axial, es decir, de un lado a otro, y también se va a mover hacia el centro del eje. Esto es para el movimiento sirve para hacer el proceso a lo largo del material, es que este es para reducir el diámetro. Entonces esta herramienta solo sirve para hacer elementos de revolución, es decir, un material en que en un lado va a tener las mismas dimensiones que en el otro, va a haber simetría por rotación. De ejemplos tenemos los ejes de transmisión, tenemos los tubos, tenemos los tornillos, etcétera. Se pueden realizar con este tipo de manufactura. Siguiendo avanzando, tenemos tres parámetros a girar. Primero es la velocidad de giro, que se va a expresar en n, y esta se la expresa en revoluciones por minuto. Por otro lado tenemos la profundidad, que esta puede estar expresada en milímetros o en pulgadas. Entonces, esto dependiendo del sistema de unidades que se esté utilizando. El material mecanizado va a tener un diámetro original y va a tener un diámetro final. Que este diámetro final va a depender de depender de cuántas capas es. Va a haber procesos en el que se haga la remoción de material en una sola capa o, o se tendrá que o habrá también procesos que tiene que remover una capa, después la otra hasta lograr la dimensión. Todo va a depender del tipo de material. Realmente en estos exámenes les van a dar cuánto será la profundidad del que va a ser. Y esta variable se relaciona con los diámetros de la siguiente fórmula. El diámetro inicial va a ser igual al diámetro final más 2 veces la profundidad. La cuestión importante es sobre el avance, es decir, cuánto se va a mover de manera horizontal. La variable esta va a ser la rotación del avance. El avance se lo expresa como f sub r, es cuánto se refiere a qué velocidad se va a mover la herramienta en esta dirección. Esto, ¿con qué está relacionado? Pues a cuántas veces va a moverse esta herramienta por cada revolución, por cada vuelta que dé la pieza. Es un parámetro que nos van a dar. Ahora, para saber cuánto será la velocidad del corte, expresado ya por la longitud, esto está expresado en velocidad de giro. La velocidad de la herramienta de corte va a ser será igual al perímetro del círculo, que va a ser igual a pi por d, o multiplicado por n, para sacar la velocidad tangencial. Entonces, para lo que las variables que nos van a interesar calcular es cuánto tiempo se va a demorar en realizar el torneado por capa, por todo en total. Entonces, para el tiempo de mecanizado se puede expresar de dos formas. La primera sería calculando la longitud dividido para la velocidad de avance, igual a fr. Podemos expresar como el avance a seca multiplicado por la velocidad de giro. O también podemos expresarla como a pi por la
diámetro interno por la longitud de la pieza dividido para el avance de la pieza por la velocidad de corte lineal. Eso. Y ahora otro cálculo importante es saber cuánto es la tasa de remoción de material. RMR va a ser igual al avance por la velocidad de giro por la profundidad. Y esto en unidades nos va a dar milímetros cúbicos por minuto o pulgadas cúbicas por minuto. Eso dependiendo del sistema de unidades. Ahora pasamos a un ejercicio práctico sobre este tema. Tenemos este bonito trabajo que nos dice: una barra de trabajo de 4 pulgadas de diámetro tiene una longitud de 25 pulgadas, que se va a tornear en un diámetro de 3.5 pulgadas, utilizando 2 pases en un torno mecánico, utilizando las condiciones de corte siguientes. Velocidad de corte de 300 pies por minuto, avance de 0.015 pulgadas por revolución y profundidad de corte de 0.125 pulgadas. La barra se mantendrá en el mantril y estará soportada en el extremo opuesto por un centro vivo. Con esta configuración de sujeción de trabajo, un extremo debe tornearse al diámetro. Después la barra deberá invertirse para tornear el otro extremo. Utilizando una grúa que se encuentra disponible en el torno, el tiempo que se requiere para cargar y descargar la barra es de 5 minutos. Y el tiempo para invertir la barra es de 3 minutos. Por cada corte en el torno se debe agregar una holgura a la longitud de corte para aproximación y sobreviaje. La holgura total más del sobreviaje es de 0.50 pulgadas. Determine el tiempo total del ciclo para completar esta operación de torneado. El ejercicio nos proporciona los siguientes datos. En primer lugar, vamos escribiendo, el ejercicio nos presenta los siguientes datos. En primer lugar, esto los anotamos a un ladito y nos dice, primero, que la barra va a tener un diámetro inicial de 4 pulgadas y que el diámetro final va a ser de 3.5 y la longitud es de 25 milímetros. La longitud de la pieza es de 25 pulgadas que se va a tornear y la condición de corte es que la velocidad va a ser igual a 300 pulgadas por minuto. El avance va a ser de 0.015 pulgadas por revolución y la profundidad, aquí la D va a ser igual a 0.25 pulgadas. La barra se mantendrá en un mandril y será soportada en el extremo. Esto nos dice, se va a tornear para el otro extremo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La barra 25 la vamos a trabajar a la mitad por cada lado. Y otro dato importante que nos agregan tiempos que son 5 minutos y 3 minutos que hay que hacer. Y nos dice que tenemos que agregar una holgura de 0.5 pulgadas. Entonces eso agregamos ese dato. El tiempo. Y nos dice, y otro dato importante es que que tenemos que hacerlo en 2 pases. Es decir, este va a ser nuestro torno. Esta va a ser nuestra. Otra información que nos dice clave es esta parte de aquí. Se va a utilizar 2 pases. Por otro lado, también necesitamos contar cuánto es la profundidad de corte que se va a hacer. Y ello recordemos las dimensiones. Recordemos el diámetro primero era de 4 pulgadas. Ahora lo vamos a reducir a 3.5. Entonces con eso va a ser holgura. Y recordemos que la fórmula la relacionaba el diámetro interno igual 2 veces
la profundidad más el diámetro final. ¿Y qué dimos con esta finalidad? Pues que vamos a hacer por 2 capas. Entonces este pasa a ser de 2, pasa a ser 4 este coeficiente. Entonces despejamos, entonces D va a ser igual a 0.125 pulgadas, lo cual es igual al valor permisible. Entonces no habrá ningún inconveniente. Como ya hemos mencionado, se van a hacer la operación en 2 capas. En 2 etapas voy a hacer en paralelo. Primero vamos a reducir de 4 a 3.75 y luego de 3.75 ya la medida final de 3.50. Ahora sí, comencemos. En primer lugar es necesario conocer cuánto. En primer lugar es necesario conocer cuánta es la velocidad. En primer lugar hay que conocer cuánto es la longitud que se va a cortar. Entonces, como dijimos, vamos a cortar primero un lado y después el otro. Va a ser el cuadro. Pero hay que estimar por qué, porque nos mencionaron que necesitamos una aproximación de 0.50 pulgadas. Entonces, sumando estos valores y mencionamos que si tú la vamos a cortar por mitades, haciendo esta suma nos van a salir 13 pulgadas de longitud. Otro valor que necesitamos conocer es la velocidad de avance, que esa va a ser igual al avance por la velocidad de giro. Y esta es donde obtenemos, pues eso va a ser igual a la velocidad tangencial que nos mencionan, dividido por el perímetro del círculo, que eso va a ser igual a pi por el diámetro inicial. Lo convertimos acá a las unidades de 300 pulgadas sobre minuto, dividido para pi por 4.0 pulgadas. ¿Qué problema tenemos aquí? Que aquí está en pies y aquí en pulgadas, pero eso no es ningún inconveniente, solo es conversión. 12 por pulgada. N nos da igual a, eso nos da igual a 286.5 revoluciones por minuto. Trasladando eso, entonces podemos calcular la velocidad. Entonces podemos calcular el tiempo de mecanizado 1, que va a ser igual a la longitud dividido para n. Dividido para fr, que va a ser estos factores. Entonces dividimos 180. Entonces reemplazamos los valores. Y eso nos da que el tiempo mecanizado para la capa 1 va a ser de 3.2 minutos. Entonces pasamos pasamos a la siguiente fase. Aquí la longitud se va a mantener igual, lo que va a variar va a ser n. Aquí para calcular esto cambiamos la misma fórmula, lo único que varía sería el diámetro inicial, que en lugar de ser 4 va a ser 3.75. Entonces tenemos 300 y para pi por 4, por 3.75. Bueno, aquí hay que agregar el 12 por la conversión. Y eso nos da igual a 305,6 revoluciones por minuto. Calculamos el tiempo mecanizado para la capa 2, va a ser igual a 13 multiplicado por 0,015 por 305.6 y eso por 2,84 minutos. Ahora para el tiempo total va a ser igual a los 5 minutos que nos dijo que para el posicionamiento, más 2 veces la suma de estos dos sería de 2.84 más 3.02 de capa 2 y capa 1 más los 3 minutos para cambiar la reversa, y eso nos va a dar igual
Y eso nos va a dar un tiempo de mecanizado de 19.72 minutos. Ya terminamos este ejercicio. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. Una operación de cariado se lleva a cabo en un torno mecánico. El diseño de la pieza cilíndrica es de 6 pulgadas y el largo es de 5 pulgadas. El husillo se configura para girar a una velocidad de corte de 180 revoluciones por minuto. La profundidad de corte es de 0.110 pulgadas y el avance de 0.08 pulgadas por revolución. Suponga que la herramienta de corte se mueve a partir del diámetro exterior de la pieza de trabajo, exactamente el centro a una velocidad constante. En primer lugar, determine la velocidad de la herramienta a medida que se mueve a lo largo del exterior, desde el exterior hacia el centro, y ve el tiempo de corte. Para ello, en primer lugar, dibujamos qué es lo que se va a hacer. Tenemos nuestra pieza cilíndrica y qué se va a hacer es mecanizar esta parte, a lo mejor para que esté de liso. ¿Cómo se hace eso? Pues ponemos la herramienta de corte, se va a mover de aquí hacia acá. Esta dirección va a ser el avance. Esta será la velocidad que estamos buscando. Y la profundidad es esta. Entonces, ¿qué? Ponemos los datos que nos dan. Que la velocidad del husillo es de 180 revoluciones por minuto. Entonces, ¿qué datos necesitamos? Pues en primer lugar es la velocidad de corte. Esta es la velocidad de giro de la herramienta, que es igual a 180 revoluciones por minuto. Lo otro, la profundidad, que va a ser 0.210 pulgadas. Y el avance va a ser de 0.08. A ver, me equivoqué. Y el avance va a ser igual a 0.008 pulgadas. Ahora hay que ver cuál va a ser el recorrido de la ecuación. A ver, bueno, para esta operación, ¿cuál será el recorrido que va a hacer? Va a ser desde el diámetro exterior hacia el centro, es decir, vamos a recorrer el radio, que va a ser igual a diámetro dividido para 2. Eso nos va a dar que el recorrido es de 3 pulgadas. Con estos datos calculamos en primer lugar la velocidad de corte, que eso va a ser igual a la velocidad de avance, que esto a su vez es igual al avance por la velocidad del husillo. Entonces reemplazamos estos valores de 0.08 pulgadas por revolución multiplicado por 180 por revoluciones por minuto. Estos valores se cancelan, entonces FR va a ser igual a 1.44 pulgadas por minuto. En cambio, para el literal que nos piden es el tiempo de mecanizado, que eso va igual a ser AL por la velocidad de avance. Eso, como vimos anteriormente, va a ser igual a 3 pulgadas dividido para 1.44 pulgadas por minuto. Esto da un tiempo de mecanizado de 0. El tiempo de mecanizado es 0.083 minutos, que si eso queremos llevarlo a minutos y segundos, va a ser igual a 2 minutos con 5 segundos. Con ello terminamos este ejercicio y pasamos al apartado de fresado. A ver, no. Con ello terminamos este ejercicio y pasamos al apartado de taladrado. El taladrado es una operación. El taladrado es un proceso de mecanización a través del cual una herramienta de corte va a generar agujeros en un material. Por eso ya hemos visto una de las operaciones más comunes que se hacen. Ustedes a lo mejor ya han hecho en su casa, para perforar paredes, etc.
para colocar algún tubo, algún clavo, etcétera. A ver, ustedes en su casa habrán hecho alguna perforación para, por ejemplo, para introducir los tornillos que se usan con el taco Fisher, y así, etcétera. Todas una de las operaciones más comunes. Tenemos dos tipos. El primero va a ser el de agujero pasado, es decir, que vamos a atravesar todo el material al otro lado. Y otro va a ser el agujero ciego, que solo se va a cortar a una cierta profundidad sin atravesar el material. Aquí la diferencia respecto al proceso anterior de torneado es que la pieza va a estar fija. El torneado estaba girando, mientras la que va a estar girando es la herramienta de corte. A su vez también se va a mover de forma axial hacia abajo. Esa es la diferencia. Va a rotar y esta se va a mantener fija. Entonces, aquí en relación al tiempo de mecanizado va a depender de la profundidad del corte dividido para la velocidad de corte dividido para el tiempo para el avance. Aquí el avance va a ser igual que en el torneado, va a depender del avance por giro dividido por el número de giros por minuto. Aquí el cálculo de la velocidad tangencial de la herramienta va a ser exactamente igual, va a ser igual al perímetro del círculo dividido para n. Eso va a ser igual a 0.5 el diámetro de la herramienta multiplicado por la tangente de 90 grados menos el ángulo del corte dividido para 2. Eso obtenemos el ángulo de presión, ángulo de aproximación. Entonces la distancia total va a ser el espesor del material más el ángulo más la distancia de aproximación. Entonces tenemos todas las herramientas necesarias para hacer el siguiente ejercicio, en el cual se usa el taladrado para hacer un agujero de 9/64 pulgadas de diámetro a cierta profundidad. La ejecución de la operación toma 45, toma 4. El ejercicio consiste en lo siguiente. Se usa una operación de taladrado para hacer un agujero de 9/68 de pulgada de diámetro a cierta profundidad. La ejecución de la operación toma 4.5 minutos de taladrado, usando un fluido refrigerante a alta presión en la punta de la broca. Las condiciones del corte incluyen una velocidad de usillo de 4.000 revoluciones por minuto, es un avance de 0.017 pulgadas por revolución. Para mejorar el acabado de la superficie en el agujero, se ha decidido incrementar la velocidad en un 20% y disminuir el avance 0.25. Entonces, ¿cuánto tiempo tomará en ejecutar la operación bajo las nuevas condiciones de corte? Desde aquí, en lugar, recordemos la relación del avance. La velocidad del avance va a ser igual a F por N. Tenemos esta relación. Y que el tiempo de mecanizado es igual a la longitud dividido para esta velocidad de avance. ¿Qué vamos a hacer? Dado que para el trabajo vamos a utilizar la misma longitud, entonces despejamos la longitud y obtenemos que es igual al tiempo mecanizado por la velocidad de corte. Dado que la profundidad de corte es la misma, entonces lo que va a variar es esto, pero va a ser el múltiplo de esto va a ser igual a esto. Entonces podemos aprovechar el tiempo de mecanizado original por la velocidad de mecanizado original va a ser igual al tiempo de mecanizado nuevo por el nuevo. Entonces, ¿qué necesitamos de este valor? Entonces, TM final va a ser TM inicial por la relación entre estos dos.
mecanizado inicial dividido para tiempo mecanizado final. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué datos es lo que necesitamos? Pues estamos, el tiempo de mecanizado, ¿cuánto fue? Fue de 4.5 minutos. Este es el original. FR, como calculamos, y va a ser igual a F por N. ¿Y qué pasa con ello? Pues FR final va a ser un 25% más, un 20, a ver, pues, pues el avance final nos menciona que va a ser un 25% menor, entonces sería 1. A ver, 1, entonces eso va a ser 1 menos 0.25, eso va a ser igual a 0.75 F inicial. A ver, el F final, a ver, aquí el F final va a ser 0.65 el F inicial. Mientras que la rotación va a ser un 20% mayor, entonces sería 1 más 0.20. Entonces eso va a ser, entonces esto va a ser que va a ser igual a 1.20 n final. Entonces ya tenemos esta relación. El mecanizado va a ser igual a 4.5 minutos multiplicado, aquí está, tenemos los factores inicial y acá ya ponemos los valores 1.25 n por 0.75 f. Estos valores ya están acá arriba, se cancelan, entonces el tiempo de mecanizado pasa a ser de 5 minutos bajo las nuevas condiciones. Y eso es todo por este ejercicio. Pasamos al apartado de fresado. A ver, en él tenemos el ejercicio de fresado. A ver, ahora tenemos la operación de fresado, el cual nos permite crear superficies planas mediante la herramienta de corte. Además, para generar corte existen dos tipos de, de proceso de fresado principalmente. ¿Cuáles son? El primero, el fresado periférico, en el cual el eje de la herramienta de corte va a estar paralelo a la superficie. Por otro lado tenemos el proceso frontal, en el cual el eje de corte va a estar perpendicular a la superficie que se está cortando. Bueno, en el cual el eje de la herramienta de corte va a estar perpendicular a la superficie cortada. Y en ambos igual va a haber el proceso avance, va a haber velocidad de giro, etc. Esto también se puede clasificar. Aquí el fresado frontal, caracterizar por dos tipos de cortes que se pueden hacer. Primero tenemos ángulo de longitud, cuando el ancho cuando la profundidad de corte, a ver, no. A ver, cuando la superficie que va a ser, a ver, tenemos dos casos. El primero es un fresado frontal en el cual el eje está alineado acá al centro de la herramienta, es decir, está centrado, en el cual la distancia de aproximación va a ser igual al radio, es decir, el diámetro dividido para 2. Mientras que en este caso está desplazado y se va a cortar la profundidad de corte, W va a ser igual a W. Entonces la distancia de aproximación necesaria va a ser igual a la raíz cuadrada del producto entre mecanizado, a ver, de la profundidad, dividido para el diámetro de la herramienta menos el, el, ajá.
Por otro lado tenemos el frontal, en el cual la herramienta de corte, si la fresa no va a estar centrada respecto a la profundidad. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Solo se va a cortar parcialmente. A ver, no se va. Se va a cortar una cierta profundidad. A ver, se va a cortar. ¿Qué va a pasar? Se va a cortar una cierta profundidad. Para calcular cuánto es el área de aproximación. Bueno, no. Entonces, para calcular el área de aproximación va a ser igual a la raíz cuadrada de la profundidad dividido por el diámetro menos la profundidad, si se obtiene. Que eso hay que sumarlo a la longitud, o sea, en ambos casos. Así comencemos con este ejercicio. Ahora pasamos al primer ejercicio, el cual dice, se ejecuta una operación de fresado periférico para acabar la superficie superior de una pieza de trabajo rectangular de 400 milímetros de largo por 60 milímetros de ancho. El cual dice lo siguiente. Se ejecuta una operación de fresado periférico para acabar la superficie superior de una pieza de trabajo rectangular de 400 milímetros de largo por 60 milímetros de ancho. Se monta una fresa helicoidal de 80 milímetros de diámetro con 5 dientes, cuyo ancho de la pieza sobresale en ambos lados. La velocidad de corte es de 70 milímetros por minuto. La carga de la viruta es de 0.25 milímetros por diente y la profundidad de corte es de 0.50 milímetros. Determine A. El tiempo para hacer un paso a través de la superficie y B. La velocidad de remoción del metal durante el corte. Para ello tengamos en cuenta que el fresado periférico está el eje del diente, acá está la fresa y aquí está la superficie tallar. Entonces tenemos una vista superior. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos esta profundidad tenemos el diámetro, va a ocurrir así. No va a estar centrado. Esto va a servir para eliminar una capita. Va a estar acá. Entonces, en primer lugar sería calcular la distancia de aproximación, que eso va a ser igual a esta distancia pequeña multiplicado al diámetro de la herramienta menos D. Para ello tenemos que obtener los datos. En primer lugar, L va a ser igual a 400 milímetros. El ancho es igual a 60 milímetros. El diámetro de la herramienta es de 80 milímetros. El número de dientes es igual a 5. La velocidad de corte es de 70 metros por minuto. Y la carga de la viruta va a ser 0.25 milímetros por diente. Y la profundidad de corte es igual a 5 milímetros. ¿De qué nos piden? El tiempo de mecanizado por capa. Bueno, se sabe. Y también la velocidad de remoción de material. Sabemos. Entonces, para calcular el tiempo, en primer lugar necesitamos conocer cuánto es la velocidad de la herramienta. Del avance va a ser igual a n, que es la velocidad del lucillo, en RPM, y este es F, que es la remoción por diente, multiplicado por el número de dientes. ¿De dónde eso conseguimos n? Pues fácilmente lo conseguimos dividiendo la velocidad por el perímetro de la herramienta, que eso va a ser igual a 70.000 milímetros por minuto dividido para pi por 80, y eso nos da igual a 279 revoluciones por minuto.
Entonces con este valor vamos a obtener la velocidad del avance, que va a ser igual a 179 revoluciones por minuto por acá de 0.25 milímetros por diente por 5 dientes. Por 25 milímetros por diente por 5 dientes. Eliminamos los factores iguales y nos da igual a 648 milímetros por minuto. Este es el tiempo de entonces el tiempo de mecanizado por capa va a ser igual a L por L más A por L más A por ya, a ver, L más A por F sub R. Y eso, recordemos la longitud, que es de 400 milímetros. Y eso hay que sumarle el factor A, que eso multiplicamos que es 5 por 80 menos 5. Todo esto a la raíz cuadrada dividido para 348. Aquí todo esto está en milímetros. Acá milímetros por minuto. Esto nos da igual a 1.20 minutos. Es un proceso bastante rápido. Para literal B, que nos pide es la remoción de material, que esta va a ser igual al ancho del material por la profundidad que se corta, multiplicado por FR. Reemplazamos todos los valores. Igual aquí son 5 milímetros, aquí son, bueno, no me equivoqué, aquí son 60 milímetros, aquí son 5 y aquí son 348. Nos da una tasa de remoción de, a ver, y eso da como resultado 104.000, a ver, y como resultado da 107.400, a ver, eso da igual a 107.400 milímetros cúbicos por minuto. Esa es la tasa de remoción de material para este caso. Ahora pasamos al siguiente ejercicio, en el cual nos mencionan: se lleva a cabo un proceso, se lleva a cabo una operación de fresado de placas para acabar la superficie superior de una pieza de trabajo rectangular de acero de 12 pulgadas de largo por 2.5 pulgadas de ancho. El cortador helicoidal de fresado, que tiene un diámetro de 3.5 milímetros y 10 dientes, se configura para sobresalir un ancho de la pieza en ambos lados. La velocidad de corte es de 1. La velocidad de corte es 145 pies por segundo, por minuto para la carga de viruta. La velocidad de corte de 125 pulgadas por... La velocidad de corte es de 125 pulgadas. A ver. La velocidad de corte es de 145 pies por minuto. La carga de viruta es de 0.008 pulgadas por diente. Y la profundidad de corte es de 0.300 pulgadas. Determinen el tiempo que lleva a hacer un pase por la superficie y B, la velocidad máxima de remoción del metal durante el corte. Para ello,
Tenemos un procedimiento como en el anterior, en el cual tenemos que anotar los datos del problema. Para lo cual vamos a cargar los datos del problema. Datos. Plan indica que el ancho es de 2.5 pulgadas. La longitud es de 12 pulgadas. El diámetro de la herramienta es 3.5 pulgadas. El número de dientes es 10. La velocidad de corte es de 125 pies por minuto. La carga de la viruta igual a 0.08 por diente. Y el tiempo lleva a ser y la profundidad es igual a 0.3 milímetros, pulgadas quise decir, 0.3 pulgadas. Es igual a 0.300 pulgadas. Y el tiempo mecanizado, cuánto es, y la velocidad máxima. Vamos a realizar primero el diagrama. Esta herramienta de corte, la herramienta de corte, y esto va a ser lo que va a remover. Entonces, distancia D el diámetro. Entonces va a ser el tiempo de mecanización, va a ser igual a la longitud más la distancia de aproximación dividido para FR. Recordemos, FR va a ser igual a N por F por N minúscula. Este es el valor que necesitamos por ahora. Y eso vamos a obtener transformando la velocidad de giro que está tangencial a convertirlo a velocidad de giro. O sea, aquí está velocidad. Vamos a hacer el procedimiento muy similar al ejercicio anterior. Aquí son 125 pies por minuto dividido por el diámetro, que igual pi por 3.5 pulgadas. Esto, como está en pies, hay que multiplicarlo por 12. Entonces obtenemos que la velocidad de la fresa va a ser igual a 159,15 revoluciones por minuto. Podemos calcular el tiempo de... y otro valor que necesitamos es cuánto vale la distancia de aproximación. Eso va a ser igual a la raíz cuadrada de la profundidad multiplicado por la distancia, para el diámetro menos la profundidad. Eso dándole rápido. 0.3 igual 3.5 menos 0.3. La distancia va a ser igual a 0.9 milímetros. Pulgadas. Eso va a ser igual a ser 0.9 pulgadas. Ahora sí, el tiempo de mecanizado va a ser igual. Lo escribimos arriba y reemplazamos estos valores. 0.9, aquí ponemos 59.15 por 0.008 por 5, y eso nos da igual a un tiempo de mecanizado de a 1.35 minutos, a 1.35 minutos. Para el literal B que nos piden es cuánto es la tasa de remoción de material, y eso va a ser igual a al ancho por la profundidad por la velocidad de avance. Multiplicamos todos aquellos valores. Vemos que 2.5 pulgadas por 0.3. Por todo esto multiplicamos todos estos factores. 159.15 por 0.008. 8 por 5. Y eso nos da como resultado que la tasa de remoción de material es de 7.16 pulgadas cuadradas sobre minuto. En ello terminamos la clase de hoy y les deseo muchos éxitos en sus exámenes.
Que pasen bonito las vacaciones posteriores. Hasta luego.